está con nosotros Lorenzo Ramírez. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José Antonio. Muy buenos días. Bueno, vivimos ayer la amenaza o el castigo arancelario que Trump apuntaba ya a España. ¿Puede Trump amenazar, más que amenazar, puede castigar a España? ¿Puede castigar a Sánchez? Podría cumplir la amenaza, ¿no? Esa es un poco la cuestión, ¿no? Lo cierto es que, de una manera u otra, de forma voluntaria o involuntaria, pues Sánchez vuelve a conseguir ser el centro de atención, en este caso mundial, y con motivo de esa reunión de la OTAN que se va a celebrar hoy en Bruselas, para precisamente monitorizar el cumplimiento de los objetivos marcados durante esa cumbre, celebrada a su vez en La Haya el pasado junio, y que repartía pues ese famoso mandato del 5% del Producto Interior Bruto, de asignarlo en un 3,5% de inversión militar pura y luego un 1,5% que dejan un poco para que cada uno de los gobiernos de forma discrecional se lo pueda repartir a las empresas de amiguetes, ¿no? A las empresas de defensa, un porcentaje que evidentemente pues España no alcanza, a pesar de que ayer mismo pues el gobierno en Consejo de Ministros, muy ligado a toda esta cuestión, pues aprobó una serie de asignaciones mediante créditos. Son créditos a interés cero, pero son créditos que luego nunca se devuelven. Son los conocidos como la barra de hielo en la banca, porque bueno, tú al principio una barra de hielo la estás viendo, pero luego posteriormente se acaba derritiendo y acaba en nada. Y hay que decir que estas asignaciones se hacen sin presupuestos, que esto también es relevante, con una Indra como la gran beneficiada de esa empresa presidida por la muleta corporativa de Pedro Sánchez, que le ha permitido pues reafirmar el control sobre la compañía que se prepara para comprar la empresa del propio presidente de la firma, la de los famosos Escribano, cuyo ascenso meteórico pues ha estado ligado al del preboste socialista, causando sorpresa y en no pocas ocasiones también bastante sonrojo en el sector de la industria militar europeo y también israelí, y que se ha beneficiado también de este conato de guerra comercial. A ver, esta amenaza de Trump de imponer aranceles a España no es nueva, ya la realizó en una ocasión. Si no logra ese objetivo de gasto de defensa en el marco de la OTAN, desde un punto de vista jurídico es bastante discutible, porque hasta ahora todas las negociaciones en materia comercial, tanto en las cesiones como en los castigos, se han centralizado en la Comisión Europea. De hecho, nos han estado diciendo hasta ahora que los países miembros no tenían capacidad para establecer negociaciones bilaterales, y cuando Meloni fue a ver a Donald Trump y les puso también algunas de estas circunstancias, pues fue criticada al respecto, con lo cual la propia Comisión Europea no podría o no debería permitir que se produjeran sanciones ad hoc. Esto evidentemente constata la pérdida de capacidad de maniobra de los Estados miembros y también avanza en la pérdida de soberanía que caracteriza a la Unión Europea. Es decir, esto no es un elemento positivo, aunque en esta ocasión pues sí podría blindar un poco a España. El propio Sánchez ha hecho referencia a esta cuestión en varias ocasiones, poniendo en manos, como el resto de socios comunitarios, insisto, con la relativa excepción de Meloni, estas conversaciones arancelarias. Entonces, Estados Unidos, en teoría, luego ya sabemos que Trump puede hacer los anuncios que considere oportuno, pero Estados Unidos en teoría no puede imponer aranceles solo a un país europeo. Aunque lo que sí podría hacer es castigar con un gravamen que perjudicara especialmente a España, imponiéndolo a toda la UE, centrándose en hacerle daño a España. Se me está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, el sector del porcino, por ejemplo, ¿no? Que en su momento pues también tuvo mucha polémica, sobre todo en relación a China, también a Estados Unidos, pues el sector del porcino exportador es un sector muy importante, pues podría atacar el porcino en toda la Unión Europea y por lo tanto perjudicar a España. En el marco, sobre todo, de esta renegociación, esto tampoco se sabe, en estos momentos Trump está renegociando el acuerdo al que llegó con von der Leyen y le está prometiendo más, y le ha mandado una carta a la Comisión Europea donde le está prometiendo mucho más, con lo cual hay una cierta negociación soterrada en la cual se podrían introducir ese tipo de elementos. Yo creo que Trump va más por ahí, aunque el factor más importante aquí es el estético. Es decir, Trump, al igual que Sánchez, está empleando estas guerras diplomáticas, vamos a decirlo así, para desviar el foco, para desviar la atención. Y en su caso lo necesita porque, a pesar del punto que se ha notado con la liberación de los rehenes israelí, en materia comercial pues está sufriendo el envite y la derrota de una China que ha decidido contraatacar con fuerza, y que en las últimas horas pues especialmente estamos viendo cómo Washington sufre en sus carnes, y casi nunca mejor dicho, las consecuencias de una guerra arancelaria con un país al que, como venimos defendiendo algunos desde hace mucho tiempo, no porque nos interese desde un punto de vista ideológico o político, sino porque es que son los hechos, y los hechos son testarudos. Es un país, China, al que en materia comercial pues Estados Unidos no puede ganar, José Antonio. Pero ahí está la clave fundamental, ¿no? Tierras raras, ayer con el capítulo de la soja. Es el entorno de un nuevo episodio, ¿no? De culebrón comercial que no termina de explotar, que siempre acaba con el taco trade, ¿no? Pero que nos va dejando en las puertas de que ese es de verdad el cisne negro.
Bueno, ese es el gran cisne, ya no sería negro, ya sería blanco, porque claro, lo hemos visto tantas veces que ya realmente no es una amenaza con la que no se cuente. De hecho, a pesar de que el mercado lo descuenta, ya has visto como cada vez que hay cualquier tipo de conato de agresión o de ascendencia en esta espiral o de incremento de velocidad, la bolsa sufre. Ayer volvió a suceder, igual que sucedió el pasado viernes, ¿no? La última hora en este punto es que la Casa Blanca amenaza con bloquear los aceites de cocina que Estados Unidos compra a China, como represalia por esa decisión del gigante asiático de dejar de comprar a su vez la soja norteamericana, que esto no es nuevo. Es decir, China hace ya tiempo que ha ido reduciendo notablemente las compras de soja norteamericana. Lo que pasa es que eso se suma a la reciente decisión de Xi Jinping, y esto sí que es relativamente novedoso, de amenazar con paralizar la actividad del complejo militar e industrial de Estados Unidos, endureciendo esos controles de los que hablábamos el pasado lunes para las exportaciones de tierras raras y magnetos también, los famosos imanes, que son claves para la fabricación del material militar y que amenaza ya con provocar rupturas y caos en las cadenas de suministro. Financial Times hacía referencia a esto hace unas horas, prensa norteamericana también está preocupando mucho, porque hay que decir que la mayor parte de los arsenales norteamericanos están vacíos, porque claro, todo ha salido para Ucrania y todo ha salido para Israel, y de hecho se estaba reclamando en el marco de la negociación presupuestaria que se incrementara el gasto en defensa para rellenar esos arsenales. Si la materia prima, o una parte importante de la materia prima, sobre todo alta tecnología, no la tienes que retrasar producción. Si retrasas producción, incrementas precios. Si incrementas precios, el coste presupuestario de tener que hacer esa inversión pues es mucho mayor, y además pues dejas sin suministro a determinados países que dependen de los envíos que hace el Pentágono y las empresas norteamericanas al extranjero. Entonces, como anticipamos de alguna manera el pasado lunes, esto se ha ido enquistando, porque Pekín lo que ha dicho ahora es que va a exigir a las empresas extranjeras que tengan la aprobación china para exportar imanes que contengan incluso pequeñas cantidades de materiales de tierras raras provenientes de China, en venganza o en contestación precisamente con esa alusión que siempre hace Washington a la seguridad nacional para cuestionar las relaciones de países terceros con China. ¿Qué pasa? Que esto no solo afecta a Estados Unidos, esto también afecta a Taiwán, esto también afecta a Corea del Sur, que son dos potencias tecnológicas, como todo el mundo sabe, y que se quedarían sin suministros. Y luego además también impondría restricciones al intercambio de materiales o información técnica con entidades extranjeras. Recordemos, lo hemos dicho ya muchas veces, pero por poner unos ejemplos que todo el mundo sepa, los cazas F-35 llevan tierras raras chinas. Los misiles Tomahawk, estos que ahora se está debatiendo si se van a mandar o no a Ucrania, llevan tierras raras chinas. Los sistemas de radar también. Los drones. Y China pues tiene ese práctico monopolio de las mismas. Entonces, conscientes de esta dependencia, es verdad que las compañías militares norteamericanas han intentado, sobre todo en los 2 últimos años, con la ayuda de la Casa Blanca, buscar fuentes alternativas de recursos, pues han dado cuenta de que por mucho dinero público que se ponga, por mucho que saquen mapas y empiecen a intentar buscar lo que no hay, por muchas tierras raras que busquen fuera, en Ucrania, en Australia o en otros proveedores, sin China no hay capacidad ninguna de mantener la producción en los precios actuales del sector o del complejo militar industrial norteamericano, y por ende del complejo militar industrial occidental. Estamos hablando también de Reino Unido y fundamentalmente Israel, de donde consigue todas las armas de Estados Unidos. La propia Arabia Saudí también se vería perjudicada. Entonces el Pentágono acaba de anunciar de una manera, pues yo creo que bastante propagandística, que va a crear una reserva mineral valorada en $1.000 millones, que esto realmente pues es una cantidad absolutamente irrisoria. Entonces la cuestión va incluso más allá del ámbito de la defensa, porque al incluir también el aspecto agrícola, con el tema de los aceites y de la soja, bueno, pues ya estás afectando también a los propios agricultores de Estados Unidos, y con eso sí que no se juega, porque los agricultores de Estados Unidos son una base importante también de votos del Partido Republicano, ¿no? Con respecto al tema agrícola, hay que decir que esto no se entiende en España, porque cuando se habla de aceite de cocina, dice, bueno, ¿esto qué es? La mayor parte de los aceites que compra Estados Unidos a China se destinan a la producción nacional de diésel a base de biomasa, que no se utiliza fundamentalmente para cocinar. Y esta actividad se vería afectada en caso de que Trump cumpla esta amenaza. Y luego, respecto a la soja, esto sí que es un problema muy interno de Estados Unidos, porque los agricultores norteamericanos están sufriendo el impacto de los bajos precios de las cosechas, que están afectadas sobre todo por la menor demanda china, que se ha ido reduciendo en los últimos años. China ha hecho 2 cosas fundamentalmente: ha sido deshacerse de bonos del Tesoro norteamericano y dejar de comprar soja a Estados Unidos. Claro, los agricultores dependen, los norteamericanos dependen de este mercado, y entonces la Casa Blanca ha intentado, muy a la española, aliviar el dolor de estos agricultores prometiéndoles ayudas. Pero claro, les ha prometido ayudas en un momento en el que el gobierno está paralizado. El gobierno en su materia presupuestaria está paralizado, con la cual no se pueden adjudicar. Pero incluso muchos agricultores, esto es importante y sobre todo manda un mensaje a los agricultores europeos, ¿no?, para que salgan ya de ese abrazo del oso, de ese síndrome de Estocolmo. Los agricultores norteamericanos dicen, no,
nosotros no queremos ayudas, nosotros lo que queremos es un acuerdo comercial con China, porque esta es la clave para nuestra supervivencia futura. Entonces la guerra arancelaria, como vemos, perjudica más a Estados Unidos que al gigante asiático, que además, aunque pueda sufrir un impacto, juega más a largo plazo y al final pues salen perdiendo los propios norteamericanos, tanto consumidores como productores que sufren el impacto de los ataques y de las amenazas. Por eso, al final, como tú decías antes, se tiene que llegar a algún tipo de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, pues los bomberos sacan sus mangueras, las plantean y las exponen a la opinión pública y luego, pues cuando toca recoger cable, dicen que donde dije digo, digo Diego, y aquí otra cosa, se monta otro foco, se monta otro conato, otra operación propagandística y la actuación continúa. Esto es un circo y yo lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, es un circo que además no va de políticas arancelarias, sino de control de terceros países y del control del comercio de terceros países con China, que es de lo que trata toda esta cuestión, y China pues ha puesto el pie en la pared. Veremos cuánto tiempo aguanta la administración norteamericana hasta que vuelva a ceder, ¿no?, ante lo que es, insisto, una guerra que no puede ganar. Y en Europa vamos entrando también en una deriva un poco chavista, entiéndame el concepto por la expropiación, alrededor de lo que vimos de la empresa de chip china, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo y qué es lo que nos va anticipando el movimiento en Holanda, en Países Bajos? Bueno, esto es un absoluto escándalo y yo insisto, yo creo que esto no se le está dando la importancia que tiene y sobre todo la imagen exterior que está dando la Unión Europea después de que el gobierno holandés pues decida expropiar a las bravas a los Chaves, al fabricante tecnológico Nexperia. Esto es una empresa que pertenece a una compañía china que se llama Wintec Technology, que es una empresa que tiene miles de empleados, que tiene una filial europea que nunca ha tenido ningún problema para suministrar chips a sus clientes europeos, que tiene contratos en vigor, que cumple la ley y ha sido intervenida, pues insisto, al más puro estilo chavista, empleando de forma torticera una ley, que es una ley que es bastante poco conocida, la ley de disponibilidad de bienes, cuyo nombre ya la verdad es que ya da miedo, ¿no? Ya denota esa deriva europea de confiscación. Y bueno, pues ¿por qué la confiscan? Porque fabrica chips y entonces envías un mensaje al mundo. Dice, oiga, la seguridad jurídica en Europa brilla por su ausencia, toda inversión que entre en la Unión Europea es susceptible de ser confiscada si la autoridad competente lo determina. Y lo más grave de todo, ya ni siquiera porque el gobierno holandés o incluso la propia Comisión Europea considerara que esto es bueno para los intereses europeos, es que esto es por orden de Estados Unidos, que es quien está detrás de esta intervención. Siguiendo además la línea de presión que obligó a la industria holandesa, a la compañía ASML, que es seguramente la gran joya de la corona en el mercado de los semiconductores europeos, que es puntera en la fabricación de la maquinaria para producir semiconductores. Es incluso más importante porque, claro, ellos hacen las máquinas que luego sirven para hacer los chips de mayor valor añadido, y se le obligó a cortar los lazos con China. Entonces, esto habría un precedente y se sigue, bueno, pues de alguna manera por esa senda, porque la ley de disponibilidad de bienes holandesa, esto es una ley de emergencia, de tiempos de guerra, que fue diseñada para asuntos como pues que se expropie o que se confisque alimentos, combustible durante una invasión extranjera. Claro, en este caso, ¿está siendo Holanda invadida? Pues no sé, que alguien me corrija, pero yo creo que no. Entonces, Holanda no está siendo invadida, Nexperia opera con total normalidad, tiene chips fluyendo a los clientes europeos como siempre, y a pesar de ello, pues el ejecutivo holandés saca al consejero delegado chino del puesto, nombra en su lugar un directivo con derechos de voto que le dan la mayoría y expropia las acciones de la compañía poniéndolas bajo gestión de un fideicomisario externo. Bueno, esto es un absoluto despropósito. Y esto tiene mucho que ver con otra cuestión que también ha estado en el marco de la negociación arancelaria, que es la famosa regla del 50% de Trump, que establece que cualquier restricción comercial que imponga Washington a una empresa extranjera también se aplica a sus filiales si la matriz posee al menos el 50% de ellas. ¿Vale? Esto se puede entender que tome estas decisiones Estados Unidos, teniendo su lista negra de compañías en las cuales estaba precisamente esa matriz de Nexperia. Lo podemos comprender, podemos estar más o menos de acuerdo, pero bueno, forma parte de este juego de la guerra arancelaria. Pero claro, que Estados Unidos obliga a un país, a un tercer país, a que aplique esta regla del 50% es lo que es inaudito. Y lo está haciendo con el visto bueno de la Comisión Europea, porque como hemos explicado antes, todas las negociaciones en materia arancelaria se están centralizando en la Comisión Europea. Y esto a la larga pues supone un misil en la línea de flotación de la captación de inversión extranjera por parte de Europa, una Europa que además le está diciendo al mundo que quiere ser una potencia en el mercado de los semiconductores, quiere ser una potencia como expropiando empresas extranjeras.
Y esta es una de las aristas de la guerra comercial de Trump, que afecta de lleno a la Unión Europea, que atenta contra el derecho internacional, porque no se pueden adoptar medidas en un país extranjero apelando a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y si este tipo de prácticas se acepta, entonces, bueno, pues también tenemos que admitir que Europa es un protectorado de Estados Unidos, perderemos uno de nuestros socios comerciales principales, que nos guste o no, pues son los chinos, a los cuales compramos y vendemos productos y son imprescindibles para, entre otras cosas, la cacareada transición energética europea. Todo esto hay que ponerlo sobre la mesa. No podemos sorber y soplar al mismo tiempo. Y eso es de alguna manera lo que se está haciendo en Europa, José Antonio. Un último elemento que quería comentar contigo, Lorenzo, está alrededor de lo que está sucediendo en Gaza, donde ya se empieza a hablar incluso de una especie de guerra civil encubierta, ¿no?, entre quienes estarían luchando o peleando también contra Hamas. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, esto es bastante lamentable y esperable también, ¿no? Nos lo temíamos, la violencia no ha cesado en Gaza. Tenemos por un lado un ejército israelí que sigue asesinando civiles cuando buscan entre los restos de los bombardeos sus enseres, en la vuelta a lo que antaño eran sus casas. Hemos tenido un episodio hace pocas horas precisamente y el ejército de Israel dice, bueno, vamos a seguir matando gente siempre y cuando pase la línea amarilla. Dice, bueno, ¿y dónde está la línea amarilla? Suponía que había unas líneas rojas, ¿no? Pero una línea amarilla establecida por el propio ejército israelí que habría prometido retirarse de esos territorios, ¿no? Y luego, por otra parte, un Hamas que está difundiendo vídeos con ejecuciones, con fusilamientos, con asesinatos de miembros que no se sabe muy bien de quién son, ¿no? Esas personas que está asesinando, pero que, bueno, pues yo te explico que son miembros de clanes palestinos que no apoyan el movimiento y que están siendo financiados y armados por Israel para que actúen a modo de proxy, de apéndice en los territorios palestinos, para crear una situación desestabilizadora, una guerra civil que mine aún más las capacidades de Hamas y que pueda justificar la presencia militar tanto israelí como estadounidense como también de los países árabes que se han sumado a Trump y Netanyahu en su remodelación de Oriente Medio, con la mirada puesta en Gaza, pero sobre todo en un Irán que espera su turno para volver a ser el objetivo de todas las miradas una vez que los señores de la guerra occidentales pues den el siguiente paso, que lo darán, ¿no? El plan de Trump prevé que Hamas pierda el poder en una Gaza desmilitarizada dirigida por un comité palestino bajo supervisión internacional, y también pedía el despliegue de una misión internacional de estabilización que formara y apoyara a una fuerza policial en Palestina. Esto era lo que estaba en el texto, pero claro, luego Trump, en declaraciones realizadas durante el viaje a Oriente Medio, dijo que él ha dado luz verde para que Hamas siga siendo el encargado de vigilar Gaza y de gestionar Gaza. Este anuncio, que ha sorprendido a la comunidad internacional y que va en contra de la letra del propio acuerdo, mucha gente que no lo comprende, pero esto es fundamental para crear el relato maniqueo que justifique la guerra permanente, aunque sea soterrada, para mantener la apariencia de que el acuerdo de paz continúa. A ver, la prioridad era los rehenes. Esto de que había un acuerdo en una fase y luego una segunda fase, esto queda muy bonito, se ha firmado, está muy bien. Por cierto, se firma sin que estén los dos principales contendientes, ni Israel y Hamas estaban presentes, pero aquí la prioridad era los rehenes. Ahora llega el día después. Entonces vamos a ver cómo la violencia continúa para seguir vendiendo el relato de que todos los palestinos son salvajes y terroristas. Vender este relato en Occidente es fundamental porque si los has masacrado y vas a seguir masacrando ese pueblo, tienes que deshumanizarlos. Esto ya hemos tenido ejemplos en la historia, ¿no? La verdad, los judíos saben precisamente, ¿no?, a lo que me refiero. Ya hemos tenido muchos ejemplos en la historia de lo que supone demonizar directamente a toda una población, apoyando además unas milicias a las que además se les ha prometido el control de la ayuda humanitaria, y esto es muy importante también, para que la saquen indiscriminadamente en su guerra intestina contra Hamas, cuya desmilitarización no se va a producir de forma voluntaria, y ellos lo han dicho claramente. Hay un artículo muy revelador publicado en los últimos días por la Rand Corporation, que es el think tank del complejo militar industrial norteamericano. Además lo han publicado en redes sociales a bombo y platillo. Sabes que a veces este tipo de contenidos son contenidos en muros de pago, en esta ocasión era en abierto, y ahí anticipa el futuro a modo de profecía autocumplida también, como hizo en su momento en Ucrania, donde dice que la segunda parte del acuerdo de paz es una entelequia, que nadie la contempla realmente, que esto del gobierno tecnocrático en Palestina, bueno, pues sí, en un futuro a lo mejor es posible, pero ahora no, porque el alto el fuego no se mantiene, no se va a mantener, y luego además está la cuestión de la estabilidad del gobierno de Netanyahu, porque lo que se votó en el Consejo de Ministros no fue la adopción del acuerdo total, lo que votaron fue exclusivamente la primera fase, la de los rehenes. Incluso se opusieron, ¿no?, varios miembros del gabinete. Entonces, la hipótesis de trabajo en estos momentos en Jerusalén y en Tel Aviv es que aunque no se reanuden los combates a gran escala,
el ejército israelí puede seguir atacando donde quiera que detecte amenazas. Y de hecho, pues así está siendo, José Antonio. Entonces, en la medida en que estas situaciones no salgan a la luz o se mantengan en un segundo plano, pues se podrá seguir vendiendo a la opinión pública que hay un acuerdo de paz. Y cuando se rompa, pues cada una de las partes le echará la culpa al contrario. Y mientras tanto, bueno, pues habrán conseguido ese objetivo, el objetivo de Netanyahu, conseguir a los rehenes, y el objetivo de Trump, ponerse la medalla de la paz en Gaza. Y si finalmente, bueno, pues esta paz no se mantiene, la culpa siempre será de otros, ¿no? Este es el teatro permanente en el que vivimos y que lamentablemente pues siempre tiene muchas líneas escritas a pie de página que la mayoría pues no pueden o no quieren leer, José Antonio. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Lorenzo Ramírez. Buen día y buen negocio. Un abrazo. Gracias, José. Abrazo. Son las 10 y